pero desde que entré en este lugar, yo me di cuenta que aquí vamos a tener un buen tiempo, que los hermanos de verdad todos queremos crecer, todos queremos saber qué es lo que el Señor nos va a decir. Así que gloria a Dios por eso. No sé si todos los que están aquí estaban anoche, pero quiero recordarles, mi esposa Janet está conmigo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, el Señor nos ayuda a servirle. Estamos trabajando en el ministerio de matrimonios en la primera iglesia bautista de Manhattan. Mi esposa me dijo que les aclarara, porque alguien ayer nos dijo, bueno, ustedes van a ir lejos ahora, hasta Nueva York. Como les decía anoche, yo he sido miembro de la iglesia de Manhattan hace más de 40 años. Yo vivía en el Bronx por muchos años. Pero luego yo, cuando empecé a trabajar, me transporté para New Jersey. Pero el Señor nos llamó a seguir trabajando allá en la iglesia de Manhattan. Y ahí estamos por hace muchos años. Pero también hace muchos años que nosotros vivimos aquí en New Jersey. Así que estamos a la orden de ustedes. Nosotros vivimos no muy lejos de acá. Y me alegra mucho, nos alegra mucho que ustedes están iniciando un ministerio de matrimonios. Porque Satanás siempre quiere destruir, no solamente quiere destruir la iglesia, Satanás quiere destruir la sociedad, ¿ok? Y Satanás sabe que cuando él destruye la iglesia de Cristo, él destruye la comunidad y él destruye la sociedad en general. Y una de las maneras mejores que ha descubierto Satanás a través de los siglos, él tiene mucho tiempo haciendo este trabajo, ha descubierto que una de las mejores maneras de destruir a la iglesia es destruyendo a la familia. Y entonces es importante que nosotros, aunque creemos que ya sabemos estas cosas, constantemente estemos repasando estas cosas tan importantes. Porque si nosotros, como esposos, como esposas, estamos viendo las cosas difíciles, nuestros hijos las van a ver más difíciles todavía en esta sociedad que está tan confusa. Así que repasemos esto. Ya lo sabemos. Volvamos a repasarlo y recuerde lo que dijimos ayer. Más importante que lo que yo sé es lo que yo estoy haciendo al respecto. Así que gracias a Dios porque hoy estamos aquí para repasar esas cosas. Y en el día de hoy vamos a considerar dos asuntos muy importantes. Dijimos que el tema de este fin de semana es la esencia de nuestra unión. El matrimonio es una unión. No es un contrato, no es un acuerdo que usted firma en una corte y usted puede romperlo en cualquier momento. El matrimonio es una unión, es un pacto hecho delante de Dios. Y para mantenerlo, nosotros necesitamos ciertos consejos bíblicos. En nuestra iglesia en Manhattan nosotros tenemos una serie de cursos que ofrecemos para los matrimonios. Y pues en este fin de semana nosotros quisimos encapsular muchos. Hay tanto que hablar de los matrimonios. Usted puede hablar acerca del sexo, acerca de los hijos, acerca de la familia, acerca del matrimonio en la iglesia, acerca del matrimonio y el evangelio, y una serie de asuntos tan importantes. Podríamos pasar semanas y semanas. Pero para encapsularlo aquí en un fin de semana, hay dos asuntos que son esenciales, ya que estamos hablando de la esencia, ¿no? Uno de ellos es la manera como nos comunicamos. La comunicación en el matrimonio es esencial. Y la otra es cómo nosotros enfrentamos las situaciones difíciles, cómo nosotros enfrentamos cuando llega inevitablemente, porque a todos los matrimonios llega inevitablemente el conflicto. Todos los matrimonios tienen conflictos en algún momento. ¿Cómo nosotros los matrimonios cristianos enfrentamos eso? Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca de la comunicación y lo esencial que es no solamente comunicarnos, pero saber cómo nosotros debemos de comunicar nuestros asuntos. El matrimonio es una fuente
de unión. Empecemos diciendo esto. La imagen de la relación de Dios, la relación de Cristo con su iglesia es el matrimonio. Y el matrimonio Dios lo diseñó para nosotros glorificar a Dios a través de ella. La familia es el fruto de esa unión. Y la esencia de esa unión es entonces la comunicación. La esencia de ese matrimonio, los matrimonios fructíferos se comunican y se comunican bien. Así que vamos nosotros a poner en nuestra mente esto. El matrimonio puede fracasar o puede triunfar dependiendo de la manera como la pareja se comunica. Muchos han visto sus matrimonios rotos porque el fracaso comenzó cuando ellos no pudieron comunicarse, no pudieron decirse las cosas, su comunicación no fue correcta. Y ahora yo hago una pregunta. La pregunta que hicimos anoche: ¿está usted luchando internamente? ¿Usted solo, usted sola está luchando con asuntos de finanzas, con situaciones de su trabajo, con situaciones de la crianza de los hijos, con situaciones de sexo? ¿Está usted luchando con decisiones que tiene que usted hacer, con los problemas? Usted entonces, si está batallando, no se trague eso, tiene que comunicarlo. Y el matrimonio es un canal abierto en donde nosotros tenemos que comunicar esas luchas que tenemos. A menudo corremos el riesgo, cometemos el error de quedarnos con ello nosotros mismos. Tenemos miedo de comunicárselo a nuestra pareja. Y nosotros en este día vamos a considerar 4 objetivos que cada uno de nosotros debe de perseguir siempre, para siempre mantener la comunicación abierta nosotros como parejas. Y yo no puedo decirse lo suficiente cuán importante es que nosotros sepamos comunicarnos, que la comunicación esté abierta. 4 objetivos. Número 1, nosotros nos comunicamos para darnos a conocer y para conocer a nuestra pareja. La comunicación es esencial para que sepamos con quién estamos casados. Número 2, la comunicación es esencial para lograr la armonía del entendimiento. Y vamos a aclarar qué significa eso del entendimiento. Número 3, la comunicación se utiliza para edificar la confianza mutua. Y número 4, la comunicación la utilizamos los matrimonios cristianos para edificarnos espiritualmente. Estos 4 asuntos que bien breves vamos a considerar esta mañana para entrar entonces más adelante en el asunto más extenso que es los conflictos. Para poder llegar a cómo manejar los conflictos tenemos que entender cómo debemos de comunicarnos. Y aquí vamos entonces a considerar estos consejos. Hay muchas maneras en que los seres humanos nos comunicamos, ¿ok? Muchas maneras. Nos comunicamos con nuestro rostro, con nuestros gestos, con nuestros ojos, con nuestras manos, a veces hasta en la manera como caminamos en ese momento. Podemos caminar muy bien o podemos caminar dando golpes en el piso. Hay muchas maneras de comunicarnos, pero la manera esencial para comunicarnos es utilizando nuestras palabras, para nosotros conocer a nuestra pareja y para nosotros darnos a conocer. Y cuando nosotros hablamos, entre más hablamos, por si usted no lo sabía, entre más nosotros hablamos, nos hacemos más vulnerables. ¿Qué quiere decir eso de que nos hacemos vulnerables?
Cuando nosotros hablamos, estamos dando a conocer quiénes somos en verdad. Y cuando nosotros hablamos, estamos abriendo nuestro corazón. Estamos diciendo exactamente lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. De manera que, aunque nos hacemos vulnerables, aunque esto es un riesgo, nosotros necesitamos usar nuestras palabras, porque de otra manera, nosotros no nos podemos dar a conocer. Así que el consejo acá es, mi hermano, mi hermana, hágase vulnerable, tome el riesgo, comuníquese con sus palabras. Diga lo que está sintiendo, diga lo que necesita decir. El matrimonio es un sitio para buscar la paz y la armonía. El matrimonio no es un campo de guerra. Pero lamentablemente se puede convertir en un campo de guerra. Así que hay una base bíblica. Recuerden, nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña cómo nosotros debemos de conocernos y darnos a conocer. Considere usted, ayer estábamos hablando de Adán y Eva. Y ahora estamos hablando de conocerse y darse a conocer. ¿Cómo estaban Adán y Eva cuando Dios los puso en el jardín del Edén? Estaban desnudos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y no se avergonzaban. Ellos veían todo. No tenían vergüenza el uno del otro. Por supuesto, el pecado no había llegado. Ahora nosotros estamos rodeados de pecado en el mundo. Pero en el momento en que ellos fueron creados, estaban desnudos y no se avergonzaban. Y vuelvo y repito, si usted está luchando, usted tiene que desnudarse delante de su esposo, delante de su esposa, y dejarle conocer exactamente lo que está sucediendo. Tiene que comunicarse con su cónyuge. Y esto, no sé, tenemos que subrayarlo. Hay una aplicación verdadera a este asunto. La realidad es que cuando nosotros pecamos, cuando cometemos un error, cuando nuestra debilidad nos lleva a hacer algo indebido, la inclinación humana automática es esconderse. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos? Se escondieron. Y nosotros a veces pensamos que Adán y Eva se tomaron de la mano, se hicieron sus vestiditos y se fueron juntitos a esconderse. Y yo como que pienso que no fue así. Yo pienso que Adán y Eva se escondieron porque habían pecado, se escondieron porque tenían vergüenza de lo que habían hecho delante de Dios, pero yo creo que ellos también se escondieron el uno del otro. Y cada uno fue porque ellos se vieron y de repente se dieron cuenta de lo que habían hecho y como que no sabían qué decir y qué hacer, y fueron y cada uno se metieron en una esquina para esconderse de Dios, pero yo creo que también para esconderse el uno del otro.
Entonces nosotros, la ilustración ahí está para que nosotros entendamos que nosotros, cuando en nuestro matrimonio fallamos, tenemos que sacar las cosas a la luz. Y tenemos que dejar de estarlas cubriendo y dejar de estarnos escondiendo. Tenemos que tomar un riesgo. Vuelvo y lo repito, es un riesgo. Porque yo no sé, cuando yo vengo y le hago una confesión a mi esposa, yo no sé exactamente cómo ella va a reaccionar. Me hago vulnerable. No sé lo que ella va a decir, no sé lo que va a hacer. Así que hay un riesgo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es revelarnos a nosotros mismos. Cuando Dios vino y como que Dios no sabía, no, Dios sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Sin embargo, él vino y les preguntó a Adán y Eva. Aunque él ya lo sabía todo, él empezó a preguntarlos. ¿Por qué Dios le preguntó a Adán y Eva qué habían hecho? No porque él no sabía, sino porque él quería que ellos lo dijeran. Y claro, ¿qué hicieron Adán y Eva? Empezaron a inventar excusas, ¿no? La mujer que tú me diste, o sea, yo no hice nada malo, la mujer que tú me diste. Y ella que dijo, no, yo no hice nada malo. La serpiente ahí. Estaban tratando de esconder delante de Dios lo que en realidad Dios ya sabía. Así que si algo podemos aprender de esto es que nosotros, si queremos que nuestra relación crezca, necesitamos revelarnos el uno al otro. Necesitamos decir exactamente las cosas como son. Y en unos minutos vamos a ver cómo es que nosotros podemos sabiamente decir las cosas sin destruir a la otra persona, sin destruir nuestra relación, porque hay ciertas maneras en que las cosas se deben de decir. Entonces esta mañana y esta tarde, basados en lo que estamos diciendo acá, vamos a tratar de repasar cómo es que nosotros debemos de comunicar esas cosas, porque hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de comunicar las cosas. Pero lo esencial aquí es que nosotros debemos de revelarnos. Entonces, nuestras palabras deben de ser usadas. Número 2, debemos de utilizar nuestras palabras para alcanzar la armonía del entendimiento, para entendernos el uno al otro. No dije para estar de acuerdo, dije para entendernos. Porque hay una diferencia entre estar de acuerdo y entendernos el uno al otro. Hay ciertas situaciones en nuestra vida familiar en las que no necesariamente vamos a estar de acuerdo, porque a veces tenemos opiniones diferentes. Fuimos criados en diferentes hogares, diferentes trasfondos culturales, diferentes principios, en donde estamos tratando de dos que son muy diferentes hacerse una sola carne, y hay situaciones en las que posiblemente no estamos de acuerdo. Y si en su matrimonio suceden situaciones en donde ustedes no están de acuerdo, no se sienta como el más culpable del mundo. Así que nuestras palabras no son necesariamente para decir, bueno, estamos de acuerdo. Eventualmente esa es la meta. Que con la ayuda de Dios podamos ponernos de acuerdo después de conversar, después de usar nuestras palabras. Y si en algún momento eso no sucede, que podamos, aún a pesar de esto, tomar decisiones, pero para esto tiene que haber un entendimiento. No necesariamente, si no estamos de acuerdo, estar en un plano en el que podemos entendernos unos a otros. Así que la palabra clave acá que usted debe subrayar es que nosotros debemos de usar nuestras palabras
para entendernos, para que yo pueda entender qué es lo que está diciendo mi esposa, qué es lo que está sintiendo mi esposa, por qué ella se está sintiendo de esta manera, por qué ella está pensando de esta manera, y para que ella pueda sentir lo mismo acerca de mí. Nuestra comunicación es esencial para esto. A veces no estamos de acuerdo porque no entendemos por qué razón el cónyuge piensa de esta manera. ¿Por qué ella piensa eso? O sea, como que para mí eso no tiene sentido. Es obvio que ella debe de pensar como yo pienso, pero ella no piensa como yo pienso. Y a veces como que nos damos con la cabeza en la pared y digo, ¿por qué ella no está de acuerdo con lo que yo digo? Y ella dice lo mismo, ¿por qué él no está de acuerdo? Pero no nos hemos sentado a conversar profundamente, a sacar nuestro corazón y a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, o con lo que tú piensas, o con lo que tú planeas, por esta y aquella y la otra razón. Así que nuestras palabras deben de ser usadas para decir exactamente cómo y por qué yo me siento de esta manera, por qué yo pienso que debe de ser o que no debe de ser así. Y cuando llegan los hijos y cuando llega la familia, esto es aún más importante. Porque ahora nosotros no solamente nos estamos afectando nosotros mismos, sino que estamos afectando a nuestros hijos, a nuestros familiares. Así que es bueno que entendamos que el entendimiento, valga la redundancia, es una palabra clave. Entender a mi cónyuge, entender a mi esposa es yo tratar de entrar en su mundo. Recuerde, cuando nosotros crecimos vivíamos en dos mundos diferentes. Y a veces asumimos que la otra persona creció con los mismos valores con los que yo crecí. Y no es así. Tuvo una educación diferente, se creció con diferentes padres, en lugares diferentes, a veces en países diferentes. Y entonces nosotros tenemos que entrar en el mundo de nuestro cónyuge para poder entonces tratar de comprender y eventualmente entender. Hay un consejo en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Un consejo para los maridos. Dice, hablando de los maridos y de sus esposas, dice, maridos, vivid con ellas sabiamente. Este versículo pareciera decir, en la versión Reina Valera, pareciera decir, en la traducción pareciera decir como que yo debo de ser un sabio para vivir con mi esposa. Y si no soy sabio, no puedo vivir con ella. Lo que está diciendo, si usted vea otras traducciones, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, nos va a decir algo diferente. Pero si usted busca en el original esa palabra sabiamente, literalmente, lo que está diciendo es, maridos, vivid con vuestras esposas de acuerdo con el conocimiento. De acuerdo con el conocimiento que tú tienes de ella. Y lo mismo se aplicaría para las esposas, ¿no? Vivid con vuestros maridos de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen de ellos. ¿Y cómo voy a conocer yo la mente, el corazón de mi esposa? ¿Y cómo va a conocer ella mi mente y mi corazón a menos que nosotros nos estemos comunicando y diciéndonos todas esas cosas? ¿Qué hizo Cristo cuando vino al mundo? ¿Alguna vez se ha preguntado usted? Hay un propósito de salvación por el que Cristo vino a este mundo, ¿eh? ¿Por qué razón Cristo nació como un bebé? Y se sometió a todo lo que nosotros nos sometemos. Y él vivió como un niño y creció y luego se hizo un adulto y vivió 33 años para después morir en la cruz. ¿Por qué Cristo no apareció aquí ya como un hombre de 33 años y se fue a la cruz?
Bueno, porque él tenía que someterse a la tentación a la que nosotros fuimos sometidos para demostrar que él sí vivió una vida perfecta. Pero en ese proceso, Cristo hizo algo muy interesante. Cristo, siendo Dios, se humilló de manera tal que él se quitó su traje real, se puso una túnica y vino a meterse en medio de nosotros, a vivir en medio de toda la sociedad donde nosotros vivíamos, y Cristo se metió en nuestro mundo. Y Cristo vino a meterse, a adentrarse a lo más profundo de nuestro mundo, a vivir y a caminar con los discípulos que eran tan imperfectos y tan tercos. Y Cristo hizo eso. Se metió en nuestro mundo. Entró en nuestro mundo, en nuestra experiencia, en nuestra vida, y vivió como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pareja. No tratar de imponer aquello como yo viví, como yo pienso que debe de ser, porque a mí me criaron así de esta manera, porque a mí me mandaron a tal escuela, porque yo crecí en tal lugar, porque yo soy de una escala diferente, sino que tratar de adentrarnos en el mundo de nuestra pareja, de adentrarnos en el mundo de nuestro cónyuge. Hebreos capítulo 4, verso 15. Hablando de Cristo, un pasaje muy hermoso. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, el sumo sacerdote nuestro, se metió en nuestro mundo y fue tentado igual que nosotros. No dijo, bueno, ahora ustedes van a tener que vivir como yo soy para ser salvos, sino que Él se rebajó, se humilló y se metió en el mundo de nosotros, se metió en nuestra experiencia y vino a demostrarnos que sí es posible comprender la vida de la otra persona. Jesús entró en nuestra experiencia y la entendió. Y nosotros podemos hacer lo mismo en nuestros matrimonios. Así que la pregunta aquí para cada uno de nosotros: ¿dedican ustedes tiempo? Esposo o esposa, ¿dedican ustedes tiempo para conectarse emocionalmente? Si lo hacen, maravilloso, qué bueno, síganlo haciendo, háganlo más. Conectarse emocionalmente es contarse sus cosas, así íntimamente. Las cosas que sucedieron cuando eran niños. Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Dedican ustedes tiempo para eso? ¿Han tomado la iniciativa de conocerse uno al otro? Y esto parece tan obvio, pero ¿sabe qué? En este mundo tan movido en el que vivimos, se nos olvida eso. Asumimos que aquel tiempo cuando éramos novios fue suficiente para conocernos. Ya yo sé quién es mi esposa, ya nos casamos, ya se acabó. Y no entendemos que ese es apenas el principio. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos hablar, que nosotros necesitamos sentarnos y conversar. Cuando nosotros éramos novios, ¿qué trataba yo de hacer cuando mi esposa y yo éramos novios? Yo quería saber todo lo que pudiera acerca de ella. Entonces ya cuando decidimos, cuando estamos ya pensando que nos vamos a casar, todavía más, porque ahora estoy diciendo, yo voy a vivir el resto de mi vida con ella y yo quiero conocerla, yo quiero descubrir a ver si hay algo por ahí que yo tengo que saber todo lo que pueda saber de ella. A ver qué hay por ahí escondido. Pero entonces ya nos casamos
Y ya como que, bueno, ya me amolé, ya me casé con ella, ya sea lo que fuere. Cuando nosotros debemos de entender que es ahora el tiempo para conocernos, porque nosotros podemos crecer juntos si nos conocemos el uno al otro. Y la pregunta que yo les hago aquí es, ¿ustedes dedican tiempo juntos para orar juntos? Una de las mejores maneras de conocernos, de acercarnos, es orando juntos. Y parte de nuestra comunicación como parejas es que nosotros estemos orando juntos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar juntos? Entonces, nuestras palabras nos ayudan a comprendernos, a conocernos, y aún cuando no haya acuerdos en algunas cosas, nosotros podemos entendernos el uno al otro, decir, bueno, yo creo que ya sé por qué ella piensa así. Ella puede decir, yo creo que entiendo ahora por qué él piensa de esta manera, que yo en realidad no estoy de acuerdo, pero ahora yo sé por qué él piensa de esta manera. Y en algún momento, si es algo muy serio, tendrán que buscar consejo, ayuda, pero todo comienza ahí, en la comunicación. Nosotros, mi esposa y yo, estamos ahora tratando de ayudar a una pareja joven muy cercana a nosotros, que están en una crisis, que han tenido que, esperamos temporalmente separarse, que ha habido una serie de cosas en donde hasta ha habido violencia doméstica. Y la pregunta es, ¿cómo comenzó todo aquello? Comenzó con una mala comunicación. Comenzó donde no se comunicó las cosas pacíficamente cuando se debía, y entonces cuando llegó la crisis, ahora las cosas se están comunicando de una manera violenta. De manera que no pensemos que porque somos cristianos no somos vulnerables a esas situaciones. Porque somos humanos, somos pecadores, somos imperfectos, y nosotros debemos de resguardarnos a través de la comunicación. Y entonces la comprensión mutua comienza con una comunicación correcta entre nosotros. Número 3. Las palabras deben de ser utilizados para edificar la confianza. ¿Qué es confiar en una persona? ¿Cuándo usted puede decir que usted confía en una persona? Si usted necesita enviar un dinero a un familiar en su país, necesita enviar $10,000 a un familiar, y hay alguien que va a viajar para allá. Y entonces esa persona puede llevar ese dinero. Y usted dice, ¿lo hago o no lo hago? Es una persona que no conoce. Yo le voy a enviar dinero a mis padres, pero esa persona con quien yo estoy pensando llevar el dinero, él no vive cerca de mis padres, él no conoce a mis padres, él vive por allá en otra ciudad, pero él me ha dicho que él puede llevar ese dinero. Y por cierto, es una persona que no vive aquí, él va a ir para allá y no va a regresar más para acá. Y usted dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué va a determinar si usted le da esos $10,000 a esa persona? La confianza. ¿Y cómo sé yo si puedo confiar en una persona? Cuando lo conozco. Cuando conozco su carácter. Cuando conozco su integridad. Y la manera como yo conozco a esa persona es porque hemos pasado tiempo juntos, nos hemos comunicado, y yo entiendo cómo esa persona piensa, cómo esa persona siente. Yo sé las cosas que hace y que no hace. Y gran parte de ese conocimiento se debe a la comunicación. Recientemente yo me encontré abordando un bus, uno de esos bucecitos que lo llevan a uno de aquí a Nueva York. No son los buses de New Jersey Transit, nada de eso, sino esos bucecitos pequeñitos, ¿no? Que van a Patterson, que va a Union City y todo eso. Y yo estoy seguro, estaba seguro entonces, ahora no lo sé. El pasaje costaba $5 y yo pienso que le di $10 al chofer. Y me quedé ahí parado esperando por el cambio, y me dice, no, usted me dio $5. Y yo le digo, no, yo le di 10. Me dice, no, mire aquí, usted me dio 5, no, le di 10.
Y al final, pues dije, ok, le di 10. Pero yo me quedé con la duda. ¿Le di 10 o le di 5? ¿Por qué razón yo no podía estar seguro de que él me estaba diciendo la verdad? Porque yo nunca lo había visto en mi vida. Yo no sé quién es. Yo no sé si él es una persona honrada o no. No lo conozco. Entonces, la comunicación nos ayuda a desarrollar confianza el uno el otro, a edificar esa confianza. La integridad, el carácter de una persona se comunica a través de la comunicación. Confiar en el matrimonio es fundamental. ¿Cómo funciona un matrimonio si usted no confía en su cónyuge? Si usted va a estar constantemente lleno de dudas, si usted está allá lejos y no sabe qué es lo que él está haciendo, no sabe qué es lo que ella está haciendo y está ahora dudando y está metiéndose ideas en la cabeza. La comunicación nos ayuda a hacer esto. En 1 Corintios, capítulo 13, verso 7, el capítulo que habla acerca del amor, dice: el amor todo lo cree. En otras traducciones dice: el amor cree todo el tiempo, confía todo el tiempo. El amor todo lo cree. Aquí no está diciendo que el que ama debe de ser tan tonto que debe de creer todas las cosas que le dicen. Pero aquí está hablando acerca del amor entre dos personas. Si yo amo a mi cónyuge y yo siempre comunico lo que hay en mi corazón, si nos conocemos de tal manera que podemos confiar el uno al otro, va a ser más fácil creer lo que ella me está diciendo. El amor todo lo cree. Entendamos una cosa aquí. Nuestros cónyuges son personas imperfectas, son personas pecadoras que en algún momento van a cometer un error. En algún momento yo voy a cometer errores. En algún momento yo voy a pecar. Y mi esposa debe de saber eso y debe de entenderlo. Pero si yo constantemente cometo errores y no se los comunico a mi esposa, ¿qué va a suceder con este versículo? Si yo estoy todo el tiempo diciendo de mentiras. De manera que la comunicación correcta debe de ser una comunicación sincera. En el sentido de que ese amor nuestro sea un amor que es capaz de creer, de confiar ciegamente, de cerrar los ojos, porque yo sé que él siempre me va a decir la verdad. Porque yo sé que ella siempre me va a decir la verdad. Así que nosotros debemos de aceptar la realidad de que tarde o temprano vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, ambos, él y ella, vamos a pecar. Pero ¿cómo entonces edificamos esa confianza? Cuando nosotros nos confesamos a uno al otro nuestros pecados, cuando nos confesamos uno al otro nuestras faltas, nuestras debilidades. Porque entonces ella sí puede creer en mí. Ella sabe que en algún momento yo me voy a equivocar, pero cuando yo me equivoque, va a haber una comunicación sincera. Suponga que yo tengo un amigo y a mi esposa no soporta a ese amigo. Es mi amigo, pero ella no lo puede ver. Y entonces yo empiezo a darle, ese amigo mío necesita ayuda, empiezo a darle un dinerito por ahí. Y mi esposa se da cuenta de que como que las cosas no están cuadrando. Y me dice: ¿y qué pasó con ese dinero? ¿En dónde está yendo ese dinero?
Y yo empiezo a inventarle historias. Bueno, tú sabes que, no sé, tuve que mandarle un dinero a Visión Mundial, a no sé dónde. Y en algún momento ella descubre que no era así. Yo tengo que finalmente bajar la cabeza y decirle, ¿sabes qué? Este muchacho necesitaba ayuda, pero yo sé que tú no hubieras querido que lo hiciera porque tú no lo soportas a él. Y eventualmente la verdad llegó, pero llegó de una manera que ahora ella va a desconfiar de mí. O si yo veo que el dinero como que no está cuadrando y resulta que mi esposa conoce una necesidad de sus padres y ella le está enviando dinero a sus padres, pero ella como que sospecha que yo iba a decir que no, así que ella lo hace a escondidas y finalmente descubrimos la situación y ella finalmente viene y me lo dice. La confianza se está rompiendo ahí. Porque eventualmente descubrimos las cosas, pero ya como que se está desarrollando un patrón de mentira. Y a la próxima, cuando esto suceda, y se va a encender un bombillo ahí rápidamente. Y rápidamente, ¿qué es lo que va a llegar? La desconfianza. Porque no estamos comunicando las cosas como debemos y por lo tanto se desarrolla una desconfianza. Entonces, ¿cómo nosotros entendiendo que nuestros cónyuges son pecadores, son imperfectos y van a cometer un error, ¿cómo entonces nosotros desarrollamos esa confianza? Lo hacemos con palabras amorosas. De alguna manera amorosa comunicarnos lo que está sucediendo y de alguna manera amorosa comunicar nuestra comprensión acerca de esto. Qué diferente es si en algún momento pues yo le tuve que dar un dinero a mi amigo y ahí inmediatamente yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Él necesitaba ahí urgentemente un dinero y yo tuve que ayudarle, quizá a ti no te gusta, pero yo tuve que hacerlo. Bueno, a mi esposa quizá no le va a gustar, pero ella no va a desconfiar de mí porque sabe que yo le estoy diciendo eso ahí mismo, yo abiertamente, sin que ella tenga que descubrir las cosas y sacarme los trapos ahí al sol y decirme, mira lo que tú has estado haciendo. Y esto tiene muchas, yo le estoy diciendo un ejemplo muy suavecito, pero hay cosas mucho más duras y más difíciles en donde en los matrimonios se descubren cosas así que se tenían que haber dicho fácilmente con palabras amorosas, pero que se tuvieron que descubrir de otra manera y esto ha despertado la desconfianza. Las palabras prudentes son esenciales. Y si en algún momento, por cierto, si en algún momento su cónyuge viene y le dice, mira, está sucediendo esta situación, aprecie que su cónyuge está viniendo sinceramente a decírselo en lugar de esconderlo y use palabras amorosas y palabras prudentes para, aunque usted no está de acuerdo, con palabras prudentes dígale que no está de acuerdo, pero al mismo tiempo dígale, yo aprecio que tú me estás diciendo la verdad, que no lo estás escondiendo. Esto despierta la confianza en un matrimonio y la confianza es muy esencial porque cuando hay desconfianza, las cosas se van destruyendo. Y recuerde, si en algún momento, por cierto, si en algún momento, ahí entre paréntesis, si en algún momento sucede algo ahí en donde su esposo o su esposa tiene que admitir algo que está haciendo, recuerde que nuestro papel no es juzgar, nuestro papel es amar con nuestro esposo y con nuestra esposa. Nuestro papel nunca será juzgar. Porque el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ¿qué les dijo? Ustedes están sacando la astilla del ojo de su prójimo y ¿qué pasa con ustedes? Ustedes tienen un tronco en su propio ojo. Así que como marido, como esposa, nuestro papel, recuérdelo, no es juzgar, es amar a nuestro cónyuge. Déjele saber que usted a pesar de esto lo ama. Finalmente, número 4. Utilice sus palabras para edificar espiritualmente a su cónyuge. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Nosotros podemos, a través de nuestras palabras, a través de nuestra comunicación, edificar espiritualmente a nuestra pareja.
De la misma manera que a través de nuestras palabras podemos destruir a nuestra pareja. Y esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios cuando dice ninguna palabra corrompida. El Señor aquí nos está diciendo, Efesios 4:29, que es posible que tú, siendo un hijo de Dios, uses palabras corrompidas para comunicarte con tu cónyuge. La palabra ahí que nos está diciendo, el texto que dice palabra corrompida, en el idioma griego, literalmente se traduce un fruto podrido. ¿Okay? El significado de ese término ahí es un fruto podrido. ¿Qué sucede si usted le da de comer a una persona un fruto podrido? ¿Qué cosas pueden suceder? Sin ser muy gráficos, nosotros podemos ya entender lo que va a suceder con esa persona si usted le da un fruto que está podrido. Y cuando digo podrido, no estamos hablando de una frutica que ya está aguadita por ahí, no, estamos hablando de un fruto que ya está podrido. Entonces eso es lo que está diciendo. No le des a tu cónyuge un fruto podrido. Dale una palabra que sea digna para la edificación. Nosotros no debemos de usar frutos podridos para comunicarnos con nuestros cónyuges. Y es tan fácil hacerlo, ¿eh? En el momento, cuando no pensamos lo que estamos diciendo, en lugar de edificar, podemos destruir. Nosotros debemos de edificar la unidad y la armonía en el matrimonio. Unidad, una sola carne, no dos carnes. Armonía. La melodía sucede cuando un instrumento está tocando una música. La armonía sucede cuando más de un instrumento está tocando una música, pero tocan de una manera juntos, de una manera que se oye todo como si fuera un solo instrumento. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar, la armonía. Y eso se basa en las palabras que nosotros usamos con nuestros cónyuges. Y hay una frase aquí muy interesante que leí mientras estaba estudiando estas lecciones. Una frase que dice: no basta con no decir palabras malas, hay que decir palabras buenas. No basta con, no le voy a dar el fruto podrido, pero no le voy a dar nada. Tiene hambre, pero no le voy a dar nada porque no quiero darle el fruto podrido, pero tampoco le voy a dar nada. No basta con no decir malas palabras. Hay que decir palabras buenas. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto esta tarde. Acerca de cómo usar esas palabras buenas. Nosotros decimos entonces que según sea la ocasión, debemos de decir palabras buenas de acuerdo a la situación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, hay que decir palabras según la necesidad que la persona tenga, según la necesidad que mi cónyuge tenga, según la necesidad que mi esposa o mi esposo tenga en este momento. Siempre mantengamos presentes que el papel de edificarnos espiritualmente no es solamente el papel del pastor, no es solamente el papel de la iglesia. Nuestro hogar es nuestra iglesia. Y entonces nosotros como matrimonio debemos de estar siempre buscando palabras que puedan edificar a nuestro cónyuge. Entonces,
descubrí que alguna palabra le ofende a ella, ok, no se la voy a decir, pero no significa que ahora me tengo que quedar callado. Buscar las palabras que sean necesarias para la edificación espiritual de mi cónyuge. Estimularlo. Exhortarlo cuando es necesario. Exhortar quiere decir llamarle la atención. Decirle, mira, esto que hiciste no está bueno, pero yo te sigo amando y quiero ayudarte a que no lo hagas más. Eso es exhortar. Entonces, estimularlo para que a la próxima vez haga algo bueno, exhortarlo, hacerlo con la sabiduría de Dios. A veces nosotros no sabemos qué decir. Si usted no sabe qué decir, tome un momento y pídale a Dios, que Dios da la sabiduría para que yo sepa qué palabra yo debo de dar en este momento. Y entonces, que mis palabras para mi esposo, que mis palabras para mi esposa sean de bendición. Porque francamente, no sé usted, pero yo, por mi experiencia personal, encuentro que en más de una ocasión, y debo decir en muchas ocasiones, yo le he dicho palabras a mi esposa que no son de bendición para ella. Y después he tenido que bajar la cabeza, morderme la lengua y decir, ¿qué dije? Y como ya lo dije, no puedo desdecirlo. Ya lo dije. Y yo sé que esta palabra no va a ser de bendición. Recuerde que el objetivo nuestro, a pesar de lo que esté sucediendo, el objetivo nuestro siempre debe de ser ayudar a nuestro cónyuge. Ayudar a su corazón a ser más como Cristo. Así que tengo aquí finalmente una pregunta, o unas preguntas. Lo que yo dije ayudará a mi esposa a ser más como Cristo. Y como hicimos anoche, un par de sugerencias para los esposos. Yo sé que van a bajar la cabeza ahora y se van a resguardar y se van a poner un escudo por ahí. Esposos, recuerde que Dios puso al esposo como el líder. Así que si la comunicación no se está llevando a cabo en su matrimonio, tome usted la iniciativa de iniciar. Inicie la comunicación. Efesios 5, 22 al 24, dice que los esposos deben de invitar y motivar a sus esposas a ser afables. Y entonces, las esposas, si el esposo tiene la responsabilidad de ser el líder y de dirigir en la comunicación, la esposa debe de atender a esa invitación. La esposa debe de abrir una puerta y no cerrar la puerta. Aun cuando la situación no esté muy fácil. Use su espíritu afable. La forma de cómo usted va a responder. Con sus palabras usted puede estimular a su esposo, que a veces no le gusta hablar mucho. Si él está tomando la iniciativa con sus palabras, estimúlelo a él hablar. Y finalmente, tomen entonces el tiempo para hablar. Aquí quiero gastarme unos minutitos y con esto vamos a terminar, ¿ok? Esto es muy importante. A veces necesitamos herramientas para comunicarnos. Y una herramienta tan fácil que tenemos, pero no la utilizamos. Y especialmente en este país, en esta ciudad, en este lugar en donde la rutina es tan pesada, nosotros, los matrimonios, no tomamos suficiente tiempo libre para dedicarnos el uno al otro. ¿Okay? Un tiempo, lo que se llama tiempo de calidad. Un tiempo, no un tiempo para hablar, o sea, un tiempo solos, ¿ok? Aquí no estoy hablando de tiempo con la familia, tiempo ustedes dos solos. Y no es tiempo solo para hablar de los biles que hay que pagar, o para hablar de los niños,
Es un tiempo para ustedes, para salirse de ahí. Y lo ideal es salirse de las cuatro paredes, ir allá afuera, ir a comer juntos. Aquí no estoy hablando necesariamente de tomarse una noche romántica, irse a un hotel bueno, si usted puede hacer eso, maravilloso, ¿ok? Es una buena alternativa. Pero eso no siempre es posible. No siempre podemos irnos a una segunda luna de miel. Pero hay cosas tan fáciles. La manera más sencilla es irse por ahí a sentarse juntos, a comer y a olvidarse por unos minutos de todo aquello y simplemente hablar de ustedes dos. A recordar cuando ustedes eran novios. A hablar de las cosas bonitas. A hablar de los sueños que ustedes tienen, de las cosas bonitas. Pero no hablar de los negocios, no hablar del seguro, del carro. No, hablar de ustedes dos. Eso es tan necesario, pero por la vida tan rutinaria que tenemos nosotros, no lo hacemos. Y usted no necesita mucho dinero para hacer eso, ¿sabe? Porque a veces decimos, no, es que es un gasto. No es mucho dinero. En ocasiones usted puede hacerlo hasta sin ir a comer. Vamos a ir a caminar al parque. Vamos a ir a caminar aquí a la cuadra. Pero es un tiempo para ustedes dos. Yo recuerdo hace muchos años, hace 40 años, cuando yo acababa de llegar por acá y había en la iglesia un hermano que era un líder de la iglesia. Y él estaba allá, pero él vivía pues de una manera muy cómoda. Él tenía su casa y todo. Y era un hermano muy conocido en la iglesia. Y en una ocasión los jóvenes, pues en ocasiones nos íbamos por ahí los jóvenes, todos solteros, jovencitos de 18 años, imagínense, nos íbamos en el bus de la iglesia y nos íbamos ahí a patinar, a jugar bowling y cosas así. Y en una de esas nos encontramos ya viniendo ahí por Fort Lee, nos encontramos de regreso. Y se paró el bus ahí en un semáforo y vemos que ahí en el restaurante está este hermano con su esposa comiendo. Es un restaurante con las ventanas ahí que se ve todos los que están adentro. Entonces se veía, hoy casi no se ve quiénes están adentro. Y dice alguien, mira quiénes están ahí. Y estaban ellos dos ahí comiendo, juntos. Yo sé que ellos tenían dos hijas pequeñas. No sé dónde dejaron las hijas, pero ellos estaban ahí los dos solitos comiendo. Y resulta que estos hermanos estaban ahí sentados en un Burger King. O sea, no era nada del otro mundo, comiéndose un Burger King. Yo no sé si ellos se encontraban comprando algo ahí, de repente dijimos, tenemos que comer, vamos a comer ahí. Pero el asunto es que estaban los dos solitos ahí, comiendo en un Burger King, comiendo ellos sus hamburguesas, y estoy seguro de que estaban hablando cosas muy interesantes acerca de ellos. No era asunto de dinero, porque estos hermanos eran muy pudientes. Ella tenía un buen trabajo y él y su hermano eran dueños de un restaurante. Así que yo sé que ellos podían haberse ido a comer a un restaurante muy lujoso, pero ellos estaban ahí en un Burger King bien barato. Entonces, cuando una comidita costaba quizá $3 o $4, ¿qué es lo que quiero señalar acá? Que no tenían que irse muy lejos para tomar ese tiempo juntos. Que posiblemente, si era necesario, ellos se podían sentar ahí a comerse una dona y un café, lo que sea, pero lo importante es que estaban pasando tiempo juntos, ellos dos solitos. Esto es lo que queremos hacer. Nosotros necesitamos hacer eso. Y qué bueno que ustedes están iniciando un ministerio pastoral, un ministerio de matrimonios. Porque parte de ese ministerio, parte de eso es lograr que nuestras parejas salgan de las paredes, vayan allá afuera y tomen un tiempo para ustedes dos solitos y para nadie más. Esto es importante. Y a veces una de las grandes excusas es, no tengo tiempo. No, ella tiene un horario, yo tengo otro horario, pero cuando queremos hacerlo, siempre podemos hacerlo. Los niños, es que no sabemos a quién dejarle a los niños. Pues eso es parte del ministerio de la iglesia, en donde usted conoce a otra pareja en la que usted confía y le puede dejar a sus hijos. Dice, guárdame estos hijos por 1 hora para yo poder. Nosotros necesitamos un tiempo libre. Nos puedes cuidar a nuestros hijos. Eso es parte de lo que podemos hacer como iglesia. La bendición que tenemos en una iglesia que a veces la gente no la tiene. Aquí hay gente que no conocen a nadie.
y no saben qué hacer con esos hijos. Usted tiene esa bendición, aprovéchela. La comunicación edifica los matrimonios, y gran parte de esa comunicación es cuando nosotros de verdad podemos separarnos de todas esas cosas que nos están haciendo tanto estorbo, y podemos tomar tiempo juntos, nada más un tiempecito para nosotros dos, aunque sea media hora. Pero usted puede hacerlo, y yo les exhorto a que empecemos a hacer esto. De la manera que usted pueda. No hay excusas, mi hermano. No hay excusas. ¿Ok? A veces, cuando queremos ver un programa de televisión, tomamos el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Si el día de mañana van a jugar las Chivas Rayadas contra el América, nosotros buscamos el tiempo para ver ese partido de fútbol. O si es, no sé, aquí el Barcelona contra el Real Madrid, o las Águilas contra los Tigres del Licey, no sé qué cosa que dicen ahí. Usted toma el tiempo para eso. Los Mets y los Yankees, no, ya. No hablemos de eso. O si usted quiere ver la novela, no sé qué cosa, o una película que van a dar ahí. Entonces tomamos el tiempo, tomemos el tiempo para nosotros mismos, ¿ok? Y vamos a proponernos hacerlo. Ahora vamos a tomar 5 minutos.